Universidad IBES presenta Ciencia y Saberes para Todos. Hola comunidad, bienvenidos sean todos a esta cuarta temporada de su podcast Ciencia y Saberes para Todos, un espacio dedicado a la ciencia, la tecnología, medio ambiente y desarrollo sustentable. Recuerden que este es un espacio donde podremos escuchar y dialogar con los expertos en diferentes temas que nos van a ayudar a entender cuáles son estas dinámicas de nuestro planeta, tanto las sociales, las económicas y las ambientales. En los controles me acompaña mi compañero Néstor y yo soy Gonzalo. Seré quien los acompañe a lo largo de estas emisiones. Hoy quiero comentarles que tengo un programa bien especial, como ya pueden ver, tenemos a dos invitadas de lujo que hacen un trabajo bien interesante, bien bonito, la verdad es admirable todo lo que están haciendo. En este sentido, bueno, vamos a platicar con la licenciada Katia Lourdes Zamora Cuevas y también con Roxana Cermeño. Pero antes de empezar me voy a permitir leer sus currículums. Katia Zamora es licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación por la Universidad de Jalapa. Su interés por la comunicación científica la ha llevado a convertirse en una promotora de la cultura de la ciencia. Actualmente se desempeña como jefa de la Oficina de Difusión y Promoción de la Ciencia en la Universidad Veracruzana. Su dedicación a la comunicación educativa en el ámbito de la salud empezó en los servicios de salud de Veracruz y ha continuado fortaleciendo sus habilidades y conocimientos en comunicación y divulgación científica. Completó el diplomado en Comunicación de la Ciencia en la Universidad Veracruzana, lo que le ha proporcionado herramientas efectivas para transmitir conceptos científicos complejos a audiencias diversas y amplias. También realizó un diplomado de Marketing Digital y Redes Sociales, así como el de Publicidad Estratégica Multiplataforma de la Universidad Anáhuac de Jalapa. Esta formación le ha permitido utilizar estrategias digitales para ampliar el alcance y la visibilidad del contenido científico que se difunde. Roxana Cermeño estudió la licenciatura en Letras Hispánicas de la Universidad de Guadalajara y la maestría en Literatura Mexicana de la Universidad Veracruzana. Cursó 2 diplomados, el primero en Divulgación de la Ciencia y el segundo en Gestión Cultural. Ha colaborado en proyectos culturales y literarios como la Cátedra de Arte, Poética y Literatura Fernando del Paso, la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, ambas en la Universidad de Guadalajara, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y es promotora universitaria de fomento a la lectura de letras para volar en la misma Universidad de Guadalajara. También ha impartido clases a nivel medio superior y superior en Jalapa y Guadalajara. Actualmente es docente en la Universidad Veracruzana con la experiencia educativa de lectura y escritura de textos académicos, promoviendo entre sus alumnos de distintas licenciaturas la divulgación del conocimiento y la responsabilidad social universitaria. Con el respaldo de la Dirección de Comunicación de la Ciencia de la UB, ha emprendido proyectos para acercar la ciencia a comunidades sociales vulnerables. Bienvenidas, licenciada, ¿cómo están? Bienvenidas, gracias por estar aquí en este programa, en su podcast Ciencia y Saberes. ¿Cómo están? Pues gracias a ti, a la universidad, al programa, ¿no? Que me emociona mucho. Qué bueno que nos invitaste. Qué bueno esa parte es que les emocione, a mí también. Sí, muchas gracias, Gonzalo, siempre es un placer trabajar contigo y de verdad en esta ocasión no es exento. No, pues hay aquí, ya para ir entrando en materia, siempre es una pregunta obligatoria que le hacemos a todos nuestros invitados, y porque nos gusta conocer cuáles son las visiones que hay desde las diferentes disciplinas, y ustedes desde esta área de la comunicación, desde esta área de comunicación de la ciencia, de la divulgación, pues me gustaría que nos dijeran para ustedes qué es la ciencia o cómo se podría entender la ciencia. Bueno, en el sentido estricto que la mayoría conoce es el conjunto de conocimientos, ¿no? que ya se tiene y que utiliza el método, la investigación y la experimentación para poder llegar a definir un término científico. Pero en este caso para mí la ciencia es como un pequeño eslaboncito que todos tenemos pegado en la piel, y que cuando siente como esa atracción por otro eslabón, ¿no? Es decir, es como esa guía que cada uno de nosotros trae, lleno de curiosidad sobre todo, para poder entender cómo es que el mundo en el que vivimos funciona. Para mí es un eslaboncito. Híjole, sobre todo entender, ¿no? Cómo funciona nuestro planeta, que a veces ni creo que ni hacemos ese alto y nada más vamos caminando y vamos
por la Por ahí. vida, bueno, y qué pasa, ¿no? Y cómo es. En esta parte, en este sentido, bueno, Rox, no sé si nos puedes ayudar a entender para aquellos que estamos iniciando en este camino, para nuestra comunidad. Hablamos de ciencia, pero hay una parte importante, que es la divulgación. ¿Qué es eso? Sí, bueno, en el sentido de ciencia también quisiera como decirle al público que no nos vayamos solo con el prejuicio de que ciencias son las ciencias exactas, ¿no? Sí. Porque las humanidades también son ciencia, Sí. ¿no? Y por ejemplo, incluso la literatura tiene su propio método para analizar. Entonces, en ese sentido, hay rigurosidad, se tienen que demostrar ciertas hipótesis, ¿no? Entonces, que no nos vayamos solamente con solo es lo de laboratorio, solo es lo clásico de la experimento, bata, de exacto. lentes, que está ahí con química, Exacto. ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, más bien es la divulgación del conocimiento. Ok. Sí, y acercándome ya a divulgación sería, lo entiendo, o lo que hemos tratado de hacer en nuestro colectivo, que somos Katia y yo, pues es acercar justo como, o sensibilizar incluso, ¿no? Porque en lo personal parto de la idea de que hay que como sembrar la semilla de la curiosidad. Okay. Sí, que creo que es un poco lo que está diciendo Katia, de que ya lo traemos acá, pero pues hay que como despertarlo. Ajá, entonces sembrar la semilla de curiosidad. Y la divulgación tiene que ver mucho con sensibilizar a la gente, creo. Okay. Porque no es solo ir a decirle, esto es lo mejor para ti y hay que cuidar el planeta y hay que dejar de hacer estas cosas. No, sí, pero ¿por qué? ¿No? Okay. Y de acuerdo a los contextos y de acuerdo a la formación de la persona o a la deformación de la persona, ¿no? También, porque hay gente que crece creyendo que el agua está allí y que puede lavar su coche con la manguera, ¿no? Porque siempre lo ha visto así. Entonces, ¿cómo vamos a esa deformación, digamos, que tiene, cómo la vamos a encauzar o volver para acá, ¿no? Mencionaste algo bien interesante que lo veo también de esta forma, de esta semillita, ¿no? Pero creo que esta semillita no la tapan, no la dicen, ahí va queriendo empezar a germinar y le echan más tierrita, ¿no? Así como que para que tarde más. Y pasa con los niños, pues los niños son preguntones por excelencia y curiosos. Y la ciencia, ¿qué es lo que busca? Los niños, las personas, es la curiosidad para poder entender. Ay, no, pero qué flojera estar resolviendo tantas preguntas, ¿no? Digo, la mayoría de los adultos hacemos eso, ocultarlo, ¿no? Sí. Qué flojera estar respondiendo tantas preguntas de por qué y por qué. Ya sabes, la pregunta que de hecho ha salido, bueno, ahorita vamos a hablar de recreo, ¿no? La pregunta volvió a salir, la de ¿por qué el cielo es azul? Sí, ¿no? sí, o sea, es como la pregunta clásica, creo, de la ciencia y de la divulgación, ¿no? Es correcto, y como dicen ustedes, esa curiosidad no nos tiene que dejar de sorprender nunca, ¿no? Comentabas, sí hay quienes llegan y tratan de tapar como ese foquito. Ajá. Y pues para eso estamos los que hacemos, tratamos de hacer divulgación, ¿no? O sea, decirles, no, o sea, esa mente curiosa, inquieta, preguntona, ¿no? Esa es la gente que a nosotros pues nos ayuda a querer hacer este tipo de proyectos como recreo. No, qué bueno, porque como bien dicen, habemos muchos adultos que sí decimos eso. Ay, este niño otra vez. ¿Cómo me pregunta por qué? Nos meten aprietos. Bastantes. Oye, ¿por qué esto? Caray, espérame, no sé. Deja de estar preguntando, niño. Exacto. Y ya con eso, pues está mal, es malo preguntar entonces, ¿no? Sí, yo creo que como adultos y pues ya en esta profesión, ¿no? Tenemos la obligación de acompañar a los niños o a quien pregunte, ¿no? Como es como una obligación, pues yo diría que de ciudadanía, ética, ¿no? De institución también, una ¿no? responsabilidad desde la universidad, ¿no? Acompañarla a la pregunta, ¿no? O no dejar solo a quien está con una cuestión de curiosidad, ansia de saber, ¿no? Como facilitarle. Y no tiene que ver con recursos materiales, o sea, no siempre es como, es que no hay dinero, ¿no? Ajá, más bien es como las ganas de como seguirle dando cuerda para que siga preguntando, ¿no? Claro. Digamos. Y luego en las aulas los maestros cuando decimos, tienen que preguntar y si tienen dudas, ustedes pregunten. Pero ya cuando te empiezan a preguntar dices, ya basta. Ya no más, ¿no? Ya no más. Y creo que
los divulgadores hacen eso y realmente es admirable porque es conocer un montón de todo, pero ¿cómo lo llevo para que las personas podamos entenderlo? ¿No? Decías hace rato, no nada más las ciencias exactas, estas ciencias duras, literatura, las ciencias sociales. Híjole, ¿cómo entender esas dinámicas? Y ya hay un método, y hay palabras, y hay formas, pero ¿cómo hacer eso? Trasladarlo a que las personas que no somos expertas en esa área, pues entendamos de qué se trata, ¿no? Ahí tiene su grado de dificultad bien fuerte, ¿no? Sí. ¿Cómo hacen ustedes en ese sentido? Pues la verdad es que, como dices tú, no somos expertas en una sola área, tratamos de estar, pues sí, al tanto de temas que sobre todo tratan o involucran la pertinencia social. Sí. Esto significa que a todos nos interese un tema desde la trinchera desde donde estemos, ¿no? Sí. Desde ser niños hasta ser jóvenes y ser adultos. Y bueno, lo que hemos hecho es pues un tanto la profesionalización, ¿no? Tomamos somos egresadas del Diplomado en Comunicación de la Ciencia. Okay. Y bueno, sí tratamos de ir investigando como el caminito de a dónde queremos llegar. En este caso, bueno, ocuparnos de grupos prioritarios, que es lo que hemos estado haciendo últimamente Roxana y yo. Y esta parte de la profesionalización sigue, no quiere decir que ahorita, el día de hoy, ya las dos, digamos, somos expertas en gestionar actividades para estos grupos, ¿no? Claro. Tiene que haber interés, nos tiene que gustar, debemos entender los temas, sí. Debemos investigar, nos toca leer, nos toca hacer mucho trabajo, ¿no? Sí. Pero si es parte de tu día a día, pues es mucho más fácil. Pues sí. Sí, definitivamente tiene que ser algo que te guste, ¿no? Porque yo recuerdo en el diplomado, porque yo soy de letras, ¿no? Ajá. Entonces en el diplomado de divulgación de la ciencia yo decía, pero ¿qué hago aquí con esta gente, no? Yo decía lo mismo en la parte de filosofía, me equivoqué. ¿Qué estoy haciendo? Sí, yo tenía muchas veces porque decía, es que yo no tengo un proyecto, donde hay que darle seguimiento a una observación, ¿sí? O medible, ¿no? O cuantificable. Yo decía, pero ¿qué estoy haciendo aquí con esta gente que ya tiene como toda una trayectoria investigando, ¿no? Sí. Pero luego me di cuenta que sí hay que como encontrarle el modo y hay que ver el método y hay que leer, ¿no? Y acercarse a las teorías y lo que se ha hecho. Pero creo que sí tiene que ver con que te guste mucho, ¿no? Sí. Y bueno, en lo personal, pues es que me gusta mucho compartir con los demás lo que sé. Digo, no sé si lo sé bien o no, pero más bien me gusta como siempre estar como preguntando y contando y diciendo qué descubrí, ¿no? Entonces, me gustaría que los demás también hicieran eso, porque eso es algo que me gusta, entonces yo quiero que los demás lo hagan, ¿no? Que todos tengan la pregunta un día y digan, lo voy a buscar en Wikipedia, y que eso los lleve a otra cosa, y a otra cosa, y a otra cosa, y a otra cosa, ¿no? Entonces te das cuenta que la pregunta no termina así como en un momento, sino que lo puedes ir jalando, ¿no? A mí me gustaría que los demás hagan eso, porque eso es lo que a mí me apasiona estar leyendo así, ¿no? Y entonces, pues luego me encuentro en el diplomado con Katia, donde efectivamente no tiene que ser como ciencias duras, también creo que hemos descubierto que en la divulgación no hay como un solo caminito para hacer divulgación, ¿no? Y que cada quien efectivamente lo puede hacer desde lo que sabe, desde lo que puede, con los recursos que tiene. Entonces, si Katia y yo sabemos hacer esto, ¿no? Si tenemos ganas, pues creo que sí va saliendo por eso, ¿no? No, eso es buenísimo, porque mencionaban el gusto por lo que se hace, pero también la profesionalización, porque creo que el tema de la divulgación de unos años para acá ha empezado a tener también fuerza, porque antes pensaban, voy a hacer divulgación. Él es el investigador y el experto en el área, él puede hacerla, que lo haga. Ya cuando llegabas ahora sí al terreno, híjole, luego trabajar con niños, que es muy bonito pero súper complicado, y ya cuando ves que se te empezaban a dormir los primeros, dices, ¿y ahora qué hago? Espérame. Y ahí te das cuenta de decir, no, espérame, la divulgación no es
es otra cosa, no es Sí. nada sencilla. Y en este sentido, ¿por qué es importante hacer ese trabajo de divulgación? Obviamente, con las personas expertas en divulgación, ¿no? Sí, ¿Qué es importante ahí? Bueno, yo creo que dos cosas. Bueno, ahorita Katia explicará. Yo creo que dos cosas. Es que expertos en divulgación, luego uno no sabe que puede hacer divulgación, ¿no? Ajá. O sea, hay gente, imaginemos un investigador que nunca se ha acercado a cierto público fuera de sus alumnos, Ajá. digamos, ¿no? Sí, o sea, sí, nunca sí. ha salido más allá. Ajá. Ajá. Pero es que nunca lo he intentado y en realidad creo que también es una habilidad que se puede ir desarrollando siempre que ese investigador tenga ganas, ¿no? Porque en el proyecto que tenemos de recreo, yo he visto que ya se nos están acabando los que quieren divulgar, ¿no? O sea, como que ya se está acabando el catálogo. Ajá. O sea, ya los invitamos a participar y todo. Llegará el momento en que tengamos que como invitar a alguien que tal vez tenga duda Ajá. de si se puede acercar a cierto público, ¿no? De si se puede acercar a los niños, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, y ahorita me estoy acordando de otro ejemplo que tenemos nosotras. Nos invitaron a dar un taller, o tallerear, invitar, gestionar, en un kinder de 250 niños. Almas, ¿no? Niños de kinder. Ajá, entonces... ya tenemos un compromiso, y no digo porque hayamos firmado algo ni nada, sino es un compromiso de divulgar, y entonces no tenemos a los talleristas porque comprendemos que sí es muy fuerte el volumen que hay que hacerlo. Son 250 Son niños. de kinder, ¿cómo ¿Qué haces? cómo los entretienes? Bueno, pero no por eso vamos a dejar de hacerlo, entonces buscamos otra solución, ¿no? A lo mejor no son los talleres, sino hay que darle la vuelta y buscarlo de otra manera. Bueno, pero lo que quiero decir es eso, que luego uno no sabe que tiene cierta habilidad para comunicar lo que le gusta, ¿no? Entonces yo creo que hay que también como de repente decirle a algún investigador, a algún alumno de posgrado, ¿no te gustaría hacer tal cosa? Con un grupo chiquito. Ajá. ¿No? Tal vez. Con los 250 No con los niños. 250. No, imagínate. Exacto. No, pues hay pobres. Tenemos un grupo de 12. Ok. ¿No? ¿Te avientas? Ya ellos nos dirán que sí, que no, ¿no? Afortunadamente creo que también se están haciendo colectivos aquí en la Universidad Veracruzana. Hay muchos colectivos. Entonces ya como que empiezan a apoyarse en la divulgación entre los propios estudiantes, ¿no? Uh-huh. Entonces por ahí va, no sé, ¿tú cómo ves, Katy? Sí, y de hecho esta es la parte que nos gusta a Rox y a mí, ¿no? Gestionar estos espacios, estos... pues sí, estos lugares, sí. Y decirle a los investigadores que sabemos que hacen un trabajo, tienen un taller pensado, o han trabajado con niños, o explican muy bien, ¿no? Invitarlos y decirles, efectivamente hay un grupo de 12 personas que necesitan un taller, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Te avientas o no? ¿Te avientas? Sí, ajá. Y la mayoría afortunadamente nos ha dicho que sí, pero también me parece que es importante pues para combatir esto que también está de moda, que es la parte de la desinformación, ¿no? Sí. A veces creemos que los niños no tienen tanto acceso a internet, pero los que sí lo tienen se crean también una idea errónea de las cosas que suceden, ¿no? Y eso es un problema, no nada más para los niños, también los adultos, todos. ¿No? La desinformación en todos los ámbitos nos lleva a tomar también malas decisiones. La ventaja con los niños es que tenemos maneras de llegarles. A los adultos nos es más difícil entretenernos en algún taller, ¿no? Sí. Que estemos en una plática. Y la ventaja ventaja y desventaja de estar con los pequeños, sí, es que son unas esponjitas, ¿no? Ellos sí tienen todos los eslabones que yo les comentaba al principio, bien activos, así con ganas de engancharse a donde sea para poder aprender. Claro. Y eso es de donde nosotros nos agarramos, ¿no? Que son atentos, que son curiosos, que preguntan, que se cuestionan y que no nada más se quedan con una plática en el pizarrón, ¿no? O sea, a ellos les gusta tocar, ensuciarse las manos, ver en el microscopio, sumar en una hoja, o sea, ver un manatí de madera, ¿no? Sí. Todas esas cosas a ellos todavía los emocionan. Y creo, agregando lo que dice Katia con la diferencia de grupos de adultos y grupos de adolescentes, que es con los que hemos trabajado sobre todo, es que todavía los adolescentes tienen ganas de hacer comunidad,
Mientras que luego los adultos ya no queremos sí, que el sí, otro nos cuesta. diga, ya Nos no cuesta. queremos que trabajar con el otro, ya no queremos compartir, ¿no? No me vas a cambiar de idea, yo ya sé esto, ¿no? Entonces, y este grupo menor de edad, digamos en general, ¿no? Niños, adolescentes, todavía están como muy dispuestos a trabajar en equipo, a escuchar, la escucha atenta, el diálogo, sí. ¿no? Que eso es muy importante, creo, en la divulgación, bueno, no, en este tipo de divulgación, ¿no? Todavía hay como ganas de, precisamente, o sea, no solo tiene que ver con formación científica, digamos, sino también con valores, ¿no? Sí. La capacidad de la escucha atenta, del diálogo, de la paciencia, la tolerancia, crear comunidad, que indudablemente tiene que ver con el cuidado del ambiente, por ejemplo, ¿no? Mientras que a los adultos luego nos cuesta más trabajo. Incluso hasta sentimos como adultos de decir, ay, ¿cómo me vas a venir tú a decir algo a mí, no? Exacto. Y en esa ya no te hacemos el clic o esta competencia de, no, ¿cómo vas a ser tú mejor que yo? El dibujo, ¿cómo te va a quedar más bonito? Ajá. Y te pones ahí a querer Sí, competir en lugar de colaborar, sí, en lugar de, sí. oye, ¿cómo le hacemos? ¿Qué es lo que vas a trabajar? ¿Qué vamos a diseñar juntos? Sí. Y los niños, eso es padrísimo, porque se sientan, mira, aquí le falta esto, yo le puedo poner Son y tú críticos. le pones. Oye, no, ¿cómo que el manatí Sí, rosado? sí, No, sí, a ver. sí, sí, No, sí. entonces, ¿cómo? Mira, ráyale aquí, ya Sí. se va componiendo. Tu Eso es manatí padrísimo. parece orca, ¿no? Porque lo pintaste de negro. Pero blanco. con manchas en los ojos. Ajá. Pues es que así es mi manatí. Sí, y entonces ahí vemos, esto me lleva también a hacer una pregunta que es bien interesante, que se dice y la aplicamos en otros ámbitos, ¿no? Como en el liderazgo, pero en el caso de la divulgación, ¿un divulgador nace o se hace? O ambos. ¿Tú qué dices, Rox? Dicen, aquí los hacemos divulgadores. Se forman a fuerza. Aquí los obligamos. ¿no? Sí. Pues yo creo que nace. O sea, yo creo que sí es en el sentido de que es una habilidad. Ajá. Siguiendo la analogía también de Katia del eslaboncito, ¿no? Uno tiene ganas de conectarse y de comunicarse porque algo traes, es como una habilidad que ya traes, creo yo, ¿no? Sí. Que si alguien te ayuda a enfocarla, a guiarla, ¿no? Con un método y te encuentras un diplomado de divulgación de la ciencia. Pues era lo que te faltaba ya nada más como para que floreciera completamente, ¿no? Por ahí de mayo, junio, agosto, Más o por ahí te lo menos, puedes temporada topar. ajá. Sí, yo creo que tiene que ver mucho con habilidades que uno ya trae, ¿no? Porque también hay gente que tiene habilidades para otras cosas. Pensemos en alguien que está en un laboratorio científico y no le gusta hablar, no le gusta, le cuesta trabajo salir más allá, claro. ¿no? Entonces, pero pues está haciendo su trabajo y es muy bueno para eso. Y hay otros que son buenos para salir y gestionar y hablar y entonces yo creo que el divulgador se hace. E incluso yo Digo, creo perdón, que ya me contradije, ¿no? Nace, perdón. pero también hay personas como que pueden entender más rápido qué es lo que está haciendo esta persona en el laboratorio. Sí. Entonces yo sí puedo ir y comentarlo, ¿no? Porque a veces hay personas como más calladas. Sí, de hecho uno de los ejercicios que, perdón, a mí me ha funcionado es como platicar con los investigadores, pero a lo mejor no tanto sobre lo que hacen en el aula o en el laboratorio, más bien como qué los hace ser lo que son, Ajá. ¿no? ¿Qué hace ser a Gonzalo, a Roxana, a Blanca, ¿no? ¿Qué los hace o por qué están ahí? Sí, ¿Por sí, qué sí. decidieron estudiar lo que estudiaron? Y entonces así como un poquito entender su trabajo, la pasión que ocupan para hacer este tipo de investigación. Y ya sobre eso, yo sí les podría decir qué se hace. Yo ahí sí difiero con Rox porque puedes tener muchas habilidades escondidas, ocultas ahí, pero hay algo que te lo va a detonar, ¿no? Yo trabajaba antes de estar en la Universidad Veracruzana un poquito no tan distante a lo que hago ahora, pero estaba en el sector salud
¿no? Y yo era muy curiosa porque me preguntaba tantas cosas de tantos temas importantes, prioritarios para el sector, ¿no? VIH, dengue, muerte materna, ¿no? Todos estos temas. Y yo decía, ¿pero por qué esto? ¿Pero por qué? ¿Y por qué? Pero la diferencia es que en ese sector, en la Secretaría de Salud, pues los doctores te decían, ¿por qué es esto, esto y esto y esto y esto y ya? Sí. Y tú, bueno, pues entonces hay que leer un poquito más los trípticos que en esos entonces nos llegaban, ¿no? Ajá. Y entonces, en ese entonces pues era como más complicado porque era como más segmentado poder dar una reflexión o hacer comunicación asertiva con estos temas. Pero sí creo, insisto, que los divulgadores nos activamos con algo. O sea, si lo traemos ahí se puede quedar escondido, ¿no? Pero si llega algo que te motiva o te empiezas a cuestionar por qué, y yo no podría explicar a lo mejor un tema de investigación tan fácil como un experto, pero primero lo tengo que entender yo. Y con mis palabras, entonces, no, pues yo entiendo que es así. Después lo vas puliendo, ¿no? Sí. Pero si es un ejercicio, te debe gustar, te debe interesar sobre todo. Y bueno, a mí me parece que sí, se termina haciendo un divulgador. Ya nuestra primera pelea de colectivo. No estamos en No, sí, es normal. Sí, pero pueden ser las, o sea, o pueden ser las dos. Puede ser ¿no? complementario, claro, no tiene por qué ser uno u otro, ¿no? Pero creo que volveríamos, en cualquiera de los dos sentidos volveríamos a la cuestión de también uno tiene que tener curiosidad de comunicarse con el otro, ¿no? Claro. Es como esa personalidad, pregunta, ¿no? sí, que hay quienes tienen algo escondido, los detona, y hay quienes posiblemente en su trabajo nunca encuentran esa parte que los detonó y siguen haciendo su trabajo y lo hacen muy bien, ¿no? Y ahí es como combinarle y tocarle la puerta y decirle, oye, ¿está esto? ¿Quieres? Ajá, ¿Te animas? yo entendí esto es correcto, o de plano me fui y volé, ¿no? Y me imaginé otras cosas, usted dígame. Así es, sí, así es. Ok. Sí, y además creo que una cosa a nuestro favor, ahorita decían que está de moda, ¿no? Pero pues es que efectivamente parece que está de moda, pero además se los están pidiendo a los profesores y a los investigadores. Sí, tienes que hacer divulgación. Exacto, es como nuestro momento, ¿no? Porque es una necesidad. Sí. Es una necesidad que beneficia, no solo es una necesidad, digo que beneficia socialmente, ¿no? No solo es para provecho de una constancia de un investigador y nosotras hacer algo que nos gusta, no, sino es que sí hay un motivo social, ¿no? Claro. De hacerlo, entonces es nuestro momento. Es un momento pertinentemente social. Sí, y volvemos también a esta parte de la profesionalización, ¿no? Haciéndole un poco de echándole porras al diplomado que está a punto de comenzar, ¿no? Bueno, a punto en agosto. Y la verdad es que vale mucho la pena. A veces los investigadores dicen, bueno, pues es que tradúzcanmelo. Pues no, o sea, tampoco es como de, es ahorita y mañana le paso el resumen, ¿no? Sí, ¿no? Porque no es así, o sea, sí nos debe, pues sí, llamar la atención y querer comunicarnos más, no con nuestros pares, sino con la gente que está afuera. Es romper esa burbujita, ¿no? Esa. Hay que abrir romperla. Los eslaboncitos para otros lados. Claro. Y en esta idea, con el trabajo que hacen, ¿a ustedes qué los motivó a decir, yo quiero hacer divulgación? ¿Qué fue eso que ustedes encontraron para detonar esos eslabones? A mí creo que sí me detonó mi sobrino, porque, les estoy hablando ya de hace algunos años, no quería comer. Ajá. Bueno, a mí la parte de los niños siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? O sea, sí son como mi grupo preferido. Ok. ¿No? Y entonces con mi sobrino pasa algo muy curioso, porque en un taller él entendió por qué necesitaba comer, desayunar, comer y cenar a sus horas, y comer de todo, ¿no? Ok. Y estaba muy necio porque no lo hacías más que comer ciertas cosas. Llegó al taller, muy buen taller, que por cierto lo dio Caro Carvajal. Y Luis Óscar entendió todo. Entendió por qué era importante dormir a sus horas, desayunar, ampliar un poquito su repertorio alimenticio. Y me dijo, tía, sí, porque si no yo no voy a crecer, ¿no?
Y yo dije, ¿cómo es posible? O sea, de ser un niño que le decías, come esto. Sí, yo tanto si no, tiempo tanto diciéndole. tiempo ahí con mi hermana. Y no te paras de la mesa. Y él, no, pues no quiero y no quiero y no quiero. Yo me lo llevé a la FILU, justamente, tomó el taller, lo entendió y yo dije, sí es se por puede. aquí. Sí, porque yo lo veía casi imposible, ¿no? Y él entendió, hizo un dibujo, le tomaron fotos, salió muy contento y con hambre. Ahorita, páralo de la mesa, ¿no? Porque come muy bien. Y para mí eso, yo les puedo decir que eso a mí me motivó. O sea, voltear a ese sector, a ese grupo, fue la motivación que hasta el día de hoy ocupo. Ok, muy bien. Bueno, yo no sabía que existía la divulgación de la ciencia antes de la pandemia, ¿no? Y pues con la pandemia fue un cúmulo de desinformación, ¿no? Y gente muy cercana diciendo cosas que a mí me parecían muy desatinadas, ¿no? Sobre remedios para curar. Sí, que agarra cloro y no sé qué. Sí, y o sea, me parecían muy desatinadas desde, según yo, mi sentido común, ¿no? Pero para esa persona su sentido común le decía que sí, ¿no? Sí. Entonces salió el diplomado. Bueno, y además yo participaba con el Instituto Veracruzano de la Educación para los Adultos, el IBEA, donde sí tienen, o sea, sí reciben cursos muy básicos para certificar su primaria y su secundaria, pero se pierde muchísima información porque lo único es formación para el trabajo. O sea, lo que quieren es que tengas un certificado para que puedas trabajar. Pero entonces hay un montón de información que queda de lado, ¿no? Como las ciencias naturales, por ejemplo, ¿no? Muchas cosas que yo decía, pero es que cómo la gente puede vivir sin este conocimiento, ¿no? Claro, estoy hablando de mi prejuicio. Claro. Entonces, cuando salió el diplomado, justamente que todavía nos tocó en la pandemia, en la colita de la pandemia, a mí me tocó, me di cuenta de que efectivamente, pues no puedo imponerle a la gente, estás mal, ¿no? ¿Cómo puedes pensar? Sí lo hace. Sí. Pues A sí veces lo hago, sí. pero A veces en corto. Pero en público, mi perfil público, ya me di cuenta que no puedo llegar yo e imponerle a la gente, como en el caso del sobrino de Katia, solo porque yo digo que comas bien, vas a comer bien, ¿no? Sino que hay otras formas de que, como que la gente agarra la onda así, ¿no? Hace el famoso match. Quiero decir en lo personal también que justo en ese momento yo estaba en terapia, ¿no? En terapia psicológica. Ajá. Entonces como digo, ya sé que puede sonar muy jalado de los pelos, pero es que efectivamente en terapia pasa lo mismo. Tienes ciertos comportamientos, ¿no? Emocionales que te hacen vincularte socialmente con los demás o mal vincularte, y de repente hay algo que te cae porque viene y te lo dice otro, ¿no? Sí. Entonces yo decía, ¿no será que la divulgación funciona casi de la misma manera? Porque viene y te lo dice otro, como lo que estás diciendo, ¿no? Solo porque se lo dijo la tallerista al niño, entonces sí es cierto, ¿no? Entonces para mí fue como todo una cosa muy revuelta, si tú quieres, pero para mí todo conectaba. Claro, debe de haber formas, estrategias en que la información te llega y te cambia tus estructuras, que pueden ser emocionales, y en terapia me refiero, y pueden ser científicas, ¿no? O sea, la forma en la que vemos al mundo, y no tiene que ser una cosa impositiva, tiene que ser una cosa lúdica, incluso para los adultos, ¿no? O sea, como las analogías, por ejemplo. Las analogías funcionan luego mucho para los adultos porque te das cuenta, o les platicas un episodio de una serie y, claro, no, sí es cierto, es así funciona, ¿no? Soy yo. Entonces, sí. Entonces, bueno, para retomar, yo no sabía que existía la divulgación, vi el taller y, insisto, yo decía, pero ¿qué hago aquí yo con gente que está trabajando agronomía, biología, ¿no? Química, estadística? Recuerdo que teníamos un compañero que venía de estadística. Y yo decía, ¿qué hago aquí yo de humanidades? Pero no, luego me di cuenta que hace más falta. Exacto. A mí me pasó lo mismo en el diplomado y me sentaba yo hasta atrás y
daba vueltas, acababa de entrar a trabajar la UB y me acuerdo que volteaba a ver a un compañero que se llama Iván y yo así de, ¿qué hago aquí? O sea, de verdad, no entiendo. Y ya el otro nada más así, tranquila, va a pasar. Y yo, ok, está bien, va a pasar. Y fíjate que es una cosa de la divulgación. Como bien dices, hay algo que te puede detonar. Incluso Sí. puedes tener talleres, me acuerdo de los primeros talleres que me decían, pero yo qué les voy a ir a decir a los chavos, ¿no? Y yo era de estas personas que decían, no, trabajar con niños, no, me desespero. Y me dijeron, pues ni modo, eres el que está, te toca y te vas, ¿no? Dije, pues voy. ¿Y a qué? Me ves preguntando, oigan, con otros compañeros que sí ya sé que trabajaban con, ¿y cómo le haces? ¿Qué les digo? ¿Qué tengo que llegar a hacer? Porque pues, yo no tengo no tengo como esas bases, Sí. digo, ¿cómo le digo a un niño para tenerlo interesado, ¿no? Digo, normalmente a nivel universitario es, a ver, muchacho, pues Sí. esto es lo que tienes que hacer y lo vamos Sí, a pues, trabajar sí, y empieza. pesa Y hay más también, algunas veces es como que el interés, pues dices, me interesa conocer esto, pregunta, digo, pero con un niño, ¿cómo le hago para que tengamos ese diálogo? Pues ahí me ven preguntando con otras personas, con otras maestras, que tengo amigos de preescolar, pero no, pues utiliza esta técnica, y yo, ahora tengo que ponerme a dibujar y soy malísimo. Y digo, oye, ¿cómo le hacemos? A ver, pues aunque te quede feo, no importa. Y fue los primeros talleres y dije, interesante con los niños, ¿no? Pero yo iba siempre con esa reserva, decir, híjole, no. Y ahorita pues sí le he encontrado mucho ese gusto para decir, trabajar con los niños son bien interesantes, ¿no? Se lleva uno gratas sorpresas con los niños. Y ahorita que dices eso, precisamente creo que la tecnología ayuda mucho, ¿no? Pues ya te bajas plantillas de internet, ya ves videos de otras experiencias de divulgación, ¿no? No es que hagas la copia exacta, sino que lo adaptas a tu contexto, ¿no? Y eventualmente tú mismo irás como metiéndole o organizando un taller o una... Ya le metes de tu cosecha. Y ya es de tu... ya te lo apropiaste, ¿no? Entonces ya es... No es copiar todo, pero sí ayuda mucho. Mejorando las técnicas. Sí, claro. sí, ayuda mucho. Y esto de hablar con niños, sé que ustedes tienen un proyecto bien interesante que tiene que ver con esto. Que nos da miedo. Que se llama El Recreo. Platíquenos más, ¿qué es esto del recreo y por qué el recreo? Si el recreo es para jugar, ¿no? A la hora de la escuela. Ahí está la respuesta. Cuéntenos, platíquenos, ¿qué vamos a saber más sobre este tema del recreo? Bueno, Recreo nace el año pasado, apenas, es bebé. Nació porque platicando Roxana y yo queríamos hacer algo un tanto por celebrar la Semana Internacional de la Ciencia. ¿De la divulgación? De la divulgación de la ciencia, perdón. Y pues siempre recurrimos como a las mismas actividades, que no está mal, ¿no? O sea, subir a lo mejor un video, dar una charla y demás, pero en este sentido pues sí decidimos como enfocarnos a los niños, ¿no? Y bueno, para celebrarlo nos fuimos a Conecali, platicando Roxana y yo qué vamos a hacer, qué podemos hacer, y surge Recreo. Ok. En primera instancia fuimos a Conecali con niños de grupos prioritarios, porque ya nos dijeron que es grupos prioritarios. Ya no son grupos vulnerables. Antes lo llamábamos así, hoy son grupos prioritarios. Okay. Y nos fuimos con ellos, son estos niños que viven en esta casa de asistencia, que tienen discapacidades motoras, auditivas, intelectuales. Y es un grupo pequeño. Pequeño eran, no 7, 8 niños. Okay. Pero las edades es lo interesante, porque uno piensa niños y dices, bueno, a lo mejor 5 o 6 años, ¿no? No, ya había adolescentes. De hecho, ya tenía su credencial de lector. Un chico ya tenía credencial de lector. Ok. Y fue que decidimos que ellos serían nuestros primeros pasitos para lanzar este proyecto que se llama Recreo. Y lo que dices es muy cierto. ¿Por qué recreo? Pues porque en el recreo te diviertes, aprendes, convives, interactúas, ¿no?
siempre hay alguien o siempre pasa que cuando llegas de recreo a algo conociste o te encontraste una catarina o viste una ardilla o lo que sea. Digo, en las escuelas que se puede dar, ¿no? Sí. Pero es eso, es ese momento para interactuar y divertirse. Entonces por eso se llama recreo. Y pues al día de hoy hemos estado, recreo pasó de estar ahí en Conecali con estos niños. Fueron 5 talleres, empezaron, nos apoyaron. Fueron 3 talleres, uno sobre abejas, otro sobre... otro sobre física, de cómo se mantienen los aviones en el aire, cómo flotan los barcos, y el otro era de los sentidos, ¿no? De cómo percibimos a través de los sentidos y se va al cerebro, ¿no? La información. Y todos tenían que ver con, ya lo dijiste tú, lo dijo Katia, ¿no? Jugar, tocar, manipular, reírse, se estaban riendo, ¿no? Sí, y sobre esto pues hay que decirlo, sí fue un reto tanto para nosotros como para los talleristas, porque evidentemente les explicamos el tipo de público, ¿no? Claro. Y la verdad es que ahí sí todos dijeron, va. Uh-huh. Y fue muy grato, la verdad, la respuesta tanto de los talleristas como de los niños, porque estaban muy atentos, las maestras nos decían, están contentos, están poniendo atención, identificaron todo lo que les dijeron. O sea, ¿cómo le explicas a un niño con estas diferencias, nuestras capacidades, cómo es que un avión se mantiene en el aire? Sí, no, de hecho, entrada, ¿cómo le explicas a cualquier persona cómo se mantiene en el aire? Dices, híjole, ¿sí? ¿Cómo le hacemos? No lo entendí. Pero ella ahí también es que el año pasado hicimos nuestra presentación de recreo en Tlaxcala, pero hacíamos una reflexión de que en realidad no, ahí fue como quitarnos la tentación de que este público se quedara con el concepto teórico, ¿no? Ajá. Esta es la gravedad y la gravedad es así, y el peso del agua, el peso del cuerpo sobre el agua hace tal efecto. No, o sea, nos olvidamos de eso porque, pues de entrada sí nos advirtieron, ¿no? Uh-huh. Es que es un público, o sea, las maestras nos decían que se aprende ciertas cosas, pero otras no. A ellos más bien les gusta muy manipular. Entonces, lo que hicimos nosotras, y se lo dijimos a los talleristas, es no queremos así como el gran aporte teórico, más bien queremos que ellos comprendan y que lo vean, ¿no? Okay. Entonces, ahí de entrada, pues cualquiera diría, bueno, ¿eso es divulgación o no es divulgación? Porque en realidad, ¿cómo vamos a medir el conocimiento con el que se quedaron este público, no? Sí. Pero al final, ya como la parte más sensible, es que efectivamente recuerdo la cara de unos niños que al principio estaban así como todos tristes, ¿no? Pues ahí estaban sentaditos, pero estaban tristes. Ya que ya me trajeron. Y al fin, exacto. Ya me tengo que quedar. Exacto, soy público cautivo, ¿no? Y al final, porque se hizo se entregó constancias, ¿no? Por parte de la dirección, así los mencionamos, su nombre y todo. Y al final los niños estaban con la cabeza levantada, sonriendo. O sea, fue algo súper emotivo. Fue muy emotivo para nosotras. Y ya, pues, no sé, o sea, la parte científica, ¿no? Teórica, el concepto, no sé qué tanto lo podemos medir, pero esa parte sí fue muy gratificante para nosotras, fue así como de, ¡ay, qué bonito, sí está funcionando! ¡Qué bueno, qué bueno! Oigan, seguimos platicando ahorita sobre este proyecto, pero antes nos vamos a ir a escuchar a nuestros patrocinadores y regresamos en un minutito. Sí. ¿Buscas calidad educativa? Universidad IVES. Ofrecemos 13 licenciaturas, 4 especialidades, 6 maestrías y 5 doctorados. En la Universidad IVES, tu éxito es nuestra prioridad. Por eso contamos con un sistema de becas que te facilita el acceso a la educación superior. Pero eso no es todo. Talleres extracurriculares para potenciar tus habilidades y un equipo docente altamente capacitado que está listo para guiarte en cada paso de tu camino. El futuro comienza aquí. Universidad IVES.
Ven y descubre por qué 29 años de experiencia respaldan nuestra excelencia educativa. Contáctanos a través de nuestra página de Facebook, estamos como Universidad IVES, o llama al 2288-123-456. También puedes mandarnos un WhatsApp al 2287-540751 y si lo prefieres, visítanos en Azueta 34, Colonia Centro, en Jalapa, Veracruz. No lo pienses más, somos tu mejor opción. Somos Linces, somos IVES. Hola comunidad, estamos de regreso y bueno, seguimos platicando con Roxana y con Katia. Estábamos hablando del programa del recreo y también ya para ir perfilando también un poquito hacia el cierre, me gustaría que nos pudieran decir cuáles han sido estos desafíos que tienen como divulgación en este programa y también en este proyecto del recreo, y cómo los han ido sorteando. Bueno, creo que tres tal vez, no sé. Pero el primero es, somos dos somos dos personas las que estamos gestionando toda esta parte. La verdad, la doctora Socorro Aguilar nos apoya mucho, Paco también con el diseño de nuestro logo y demás. Esa es una, el tiempo, la cantidad de niños, ¿no? En este caso que tenemos ahorita una invitación de un kinder de 250. Fuimos a hacer bastante scouting y Roxana y yo, pues es un reto, pero como dice, estamos buscando como alternativas. Si no se van a dar talleres, que se piensa hacer otra cosa, pero dentro de la de la metodología que seguimos en recreo, sí, ¿no? El tiempo, la cantidad de niños, ¿qué otra cosa, Rox? Bueno, que nos topamos con estos públicos prioritarios, ¿no? Y que Roxana y yo, en un esfuerzo por estar más presentes en estos grupos, nos encontramos algunas veces con personas sordas, ¿no? Roxana y yo ya tomamos un curso de lengua de señas mexicana y bueno, queremos seguir creciendo. Ese sería un reto, no sé, Rox, ¿alguno otro que se te ocurra que hemos platicado? Sí, pues nos agregamos a una red que se está formando de divulgadores, precisamente del Falling Walls. Estamos en el comité. En el comité de diversidad y vulnerabilidad. Okay. Ajá. Y entonces en esa parte pues también nos toca sensibilizarnos mucho, que parece que no, pero que sí es importante, precisamente, por ejemplo, tener el léxico adecuado, ¿no? Sí. No es discapacidad, es esto, no es grupo vulnerable, es prioritario, o sea, tenemos que como también tener las palabras adecuadas. Claro. Para lo que están pidiendo, porque no solo es de que alguien lo imponga desde las políticas públicas, ¿no? Sí. Sino que son los propios grupos quienes se definen a sí mismos, ¿no? Por ejemplo, lo que dicen, no, a las personas sordas no les gusta que les digan de tal manera, ellos dicen que hay que decirles sí, entonces también tenemos que ser sensibles en ese sentido, claro, ¿no? Sí. Porque es una responsabilidad. Si estamos trabajando, por ejemplo, en la Casa de Jesús, ¿no? Que es otro de los lugares a los que vamos, hay una población donde había una niña que creo que es sorda, o sea, como que nunca lo terminamos de definir. Ajá. Entonces, nosotras creo que tenemos que tener esa parte léxica, no sé cómo decirlo, de los términos adecuados, porque al mismo tiempo que nosotros nos expresemos así, las demás que están alrededor de la persona sorda también van a adquirir la forma correcta, ¿no? De hablarle, ¿no? Claro. De dirigirse a ella. O sea, es parte de nuestra responsabilidad y de formación, aunque no tiene que ver específicamente con el taller de ciencia, sí, pero es alrededor de lo que hay en eso, ¿no? Pero es como todo ese ecosistema que se va generando. Exacto. Y al final del día divulgas y entiendes y aprendemos todos. Exacto. ¿No? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Otra de las cosas que nos desafía mucho, que desde el principio lo notamos, es hasta dónde nosotras podemos tener cierta injerencia, precisamente como dijiste, en el ecosistema que hay alrededor. Por ejemplo, en la Casa de Jesús, como fuimos 6 veces en un momento, en el año pasado, pues empiezan a generar confianzas, dialogamos con las chicas, nos damos cuenta de cuestiones emocionales, ¿no? Nos damos cuenta de algunas necesidades
individuales. Sí. Y allí la pregunta era, ¿y qué tanto nosotras como divulgadoras podemos meternos, ¿no? O sea, ¿hasta Claro. dónde nos toca? No podemos llevarles un tratamiento psicológico, ¿no? Por ejemplo, Sí. habrá una charla de psicología, que de hecho sí hubo dos, donde se tocaron las emociones, pero hasta allí, o sea, no podemos nosotras comprometernos a salvar como ciertas necesidades, ¿no? Claro. Nos dicen que les gusta el arte, bueno, pues les llevamos, pero de eso a resolverles un problema más personal, más emocional, entonces sí hemos tratado de ser muy cuidadosas con eso, con lo que nosotras podemos hacer, porque hay otras instancias, otras formas de resolverlo que lo harán pues con las herramientas adecuadas, ¿no? Claro. De hecho, en el Conecali, ahorita que vamos a ir este año, nos dijeron nos dijeron de una experiencia que habían tenido, donde habían ido estudiantes a hablar o estar con los chicos de primaria, ¿no? Ajá. En general, que estuvieron, entiendo que era como el servicio social, ¿no? Como Estuvieron prácticas. con ellos como prácticas, destaparon emociones. Pero no Ellos cerraron. terminaron sus prácticas y caray. se fueron, ¿no? Bueno. Entonces, nosotras ya, o sea, como si ya lo habíamos visto, lo tenemos muy claro. Claro. No hay que abrir ciertas cosas que no podemos manejar, que no nos corresponden, que no tenemos tiempos, recursos ni capacitación para resolver, Claro. ¿no? Entonces, eso es un reto, porque tampoco le vas a decir al niño o a la niña o al adolescente, Aléjate. cállate, ¿no? De eso No no me quiero hables. hablar. Pero Claro, es ¿no? bien importante entenderlo y sobre todo tener la conciencia y saber que hasta dónde yo tengo que llegar, ¿no? Y cuáles son los límites incluso, más cuando ya se hacen trabajos constantes en Sí, ciertos lugares, que sí. estos lazos de confianza se Exacto, empiezan a generar sí. y tener ese límite es difícil, ¿no? Sí, es difícil porque efectivamente pues se van dando los lazos, ¿no? Y pues, o sea, te cae bien a alguien, tú le caes bien al adolescente, se Sí. acerca contigo más que conmigo, ¿no? O sea, eso es normal, pero hasta aquí, ¿no? O sea, Claro. yo puedo hacer hasta aquí. Híjole, pues estamos hablando de un tema bien interesante y otra visión también de la divulgación, pero bueno, por desgracia el tiempo nos come y espero que este sea una primera visita y que más adelante nos puedan volver a visitar ya cuando con el tema del recreo, que nos puedan seguir explicando, Claro. hablando de esto y sobre todo hacia estos grupos prioritarios que tenemos que voltear a verlos y también hay que atenderlos, ¿no? Así es. Hay que atender estos grupos prioritarios. Y pues bueno, comunidad, así es como hemos finalizado nuestra misión de hoy de su podcast Ciencia y Saberes para Todos, lugar de encuentro y de diálogo donde aprendemos de la mano de los expertos temas que nos van a ayudar a entender y a comprender las dinámicas sociales, económicas y ambientales de nuestro planeta. Agradecemos la presencia de Katy y de Rox. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Y como les dije, espero que no sea la primera y última, que sea la primera de muchas otras visitas. Sí, muchas gracias, Gonzalo. Gracias. Bueno, y les recordamos que estén muy pendientes de su próximo episodio e invitamos a que le den me gusta y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de los próximos programas.